porque no nos gusta enterarnos por la prensa. Rafa Cavada y Pablo Aranzáez ya están listos para seguir con el sonar informativo en el 105.3 FM. Estamos de regreso en este sonar informativo junto a Alberto Mayola. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo va? Hola, Pablo, ¿qué tal? Un gusto. Bien, pues. Oye, el tema de Carabineros se ha tomado la agenda de nuevo a partir del suceso del viernes pasado, pero ya hay otras cosas, ¿no?, que se suman. Dentro de lo que vemos, ¿cuál es la forma de analizar una situación que parece no dar más, ¿no? ¿Cómo se sale de una encrucijada como esta para la institución, para la política, para la ciudadanía? Bueno, hoy día el problema llegó a un nivel en que las necesidades a lo que hay que resolver ya son menos nobles y grandilocuentes y son más bien prosaicas. O sea, el problema de fondo es que efectivamente, como tú bien dices, esto no da para más. No da para más. O sea, cuando digo no da para más, no es un problema ético, es un problema político. O sea, digo no da para más porque los gobiernos pueden resistir que una institución se vaya en decadencia y pueden aguantar hasta cierto nivel. Pero hay problemas que son concretos. Por ejemplo, hay en las últimas semanas, en los últimos 3-4 días, hay grabaciones que han sido públicas que son grabaciones de Carabineros que se han filtrado. ¿Qué significa eso? Significa que hay gente dentro de Carabineros que está muy, muy indignada, molesta o contrariada con la situación que se está viviendo y quieren que esto cambie radicalmente y entonces están entregando información para que eso ocurra. O sea, la grabación con la que contamos respecto al control que hace la PDI a un carabinero no es una grabación de la PDI. Claro, es del casco de Carabineros. Es la grabación de la Cámara del Carabinero. La grabación con la que contamos respecto a la segunda toma sobre el análisis de la caída del muchacho al río es de Carabineros. Entonces, esos hechos son bastante relevantes porque hablan de una institución que se está muriendo por dentro. La verdad es que si uno habla con gente del mundo carabinero, la gente dice, bueno, la verdad es que esta situación es inmanejable porque nosotros, por de pronto, tenemos que tener todo un protocolo personal, porque no es institucional, para poder salir a la calle, porque antes podíamos andar con el uniforme en la calle, ahora no podemos. Porque efectivamente hay que tener, o sea, son personas no gratas dentro de la sociedad. ¿Qué se puede hacer con eso cuando es la institución que tiene que otorgar niveles de seguridad, de confianza fundamentales para la conservación del orden público? Así que no te crean cuando tú eres la policía de cualquier tipo, que no te crean, no va a ser culpa de los demás nunca. Esto es un hecho político. O sea, si la gente no confía en ti, no es culpa de la gente. Puede ser que efectivamente muchas de las razones por las cuales la gente no confía en una institución sean infundadas, pero para efectos políticos da lo mismo. O sea, el punto es que no creen en la institución. Y esa desconfianza radical, que llegó a un punto extremo, está demostrando tener además una raigambre en lo organizacional. O sea, efectivamente los procedimientos fallan sistemáticamente, efectivamente se miente como respuesta institucional, a menos que la información que se maneja sea muy mala siempre. O sea, uno podría decir, bueno, es que las fuentes de información que llegan son muy malas. Eso significaría que básicamente Carabineros no es capaz sencillamente de limpiar lo que es una versión falsa de lo que es una versión verdadera, una cosa muy, muy terrible para una sociedad. Entonces tenemos una combinación de factores que es de inusual energía, de inusual complejidad. Yo creo que no nos olvidemos que hace 5 años la institución más creíble era Carabineros, que
que luego de los casos de corrupción, yo lo vi en las investigaciones que hacemos normalmente, la gente hablaba de que Carabineros no era el culpable de la corrupción como institución, que eran los altos mandos, que era la gente de las élites de Carabineros. Y avanzado el camino, desde el caso, probablemente el caso Catrillanca como punto de inflexión, donde las mentiras fueron institucionales, personales, de todo tipo, pero hubo mucha mentira dando vuelta y se fueron cayendo las mentiras literalmente con 12 horas desde que eran enunciadas cada una. Bueno, desde ese momento en adelante el asunto pasó a convertirse en eso que llamamos un trauma. O sea, ya volver a pasar por el mismo lugar es terrible. Y la forma de organización es espantosa. Yo lo he dicho, yo tengo información de que por ejemplo, los requerimientos a los carabineros que están en el mundo de la inteligencia para el estallido social eran que no interesaban sencillamente los detenidos potenciales que no tuvieran alguna forma de relacionarlo con Cuba, con Venezuela o con Rusia. O sea, si no cumplía ese requisito, no era interesante. Con jefes que andaban diciendo que había que ponerse creativo, ¿ya?, para poder esclarecer esta situación. En el fondo, con una dinámica, recordemos el automóvil de Carabineros que deja material para la protesta a pocos metros de la Plaza Italia. Y así, o sea, nos encontramos con una situación que no termina nunca. Y uno dice, bueno, ¿a dónde va a parar esto? Bueno, evidentemente va a parar al lugar más obvio. Va a haber que hacer lo que se llama una reforma, una palabra reforma aquí queda un poco chica, pero un proceso refundacional en Carabineros. Y en ese proceso refundacional van a tener que ponerse a rediseñar una fuerza policial que además tiene una estructura que es inusual en el mundo. En la mayor parte de los países hay distintos tipos de policías para cada una de las funciones más claro, críticas de la salvaguardia del orden público. Se hace justamente por eso, porque no te quieres comer como crisis de toda la policía lo que haga, por ejemplo, la policía militarizada. Entonces se hace por eso. En Chile la legitimidad de Carabineros era tan grande, tan espectacular, tan insólita, que sencillamente Carabineros fue capaz de mantener una estructura unitaria. Pero eso no es lo normal, en absoluto, y seguramente eso va a tener que cambiar. Y la pregunta es ¿cuándo? En este momento el problema ya no es el problema, y por eso digo que es pedestre. En este momento no es si Carabineros va a cambiar o no va a cambiar, si se va a refundar o no se va a refundar, si van a haber grandes transformaciones. Eso es obvio que va a ocurrir. La pregunta es ¿cuándo? Y quién va a estar a cargo del gobierno y del Estado cuando eso ocurra. Si va a ser capaz Sebastián Piñera de hacerlo, o no va a ser capaz de hacerlo. Ya probablemente también Piñera tiene un trauma con el asunto, porque cuando sacó a Hermes Soto le dolió tener que sacarlo, porque era ya una persona que habían invertido una buena cantidad de legitimidad en tratar de instalarlo. Había comprado acciones, había sido difícil y se había logrado, y de repente eso se desbarata. Y por tanto, y ahora llegan a un general que tiene muy poca legitimidad al interior de Carabineros. O sea, por varias razones. Primero, porque en el mundo de los Carabineros hoy día consideran que quienes gobiernan la institución no son generales, aunque sean generales, ¿no? Son gente que llegó arriba porque hubo una limpieza y entonces, sin haberle ganado a nadie, en el fondo pasaron de coroneles a generales. Y Rosas en particular se considera que es como el non plus ultra de eso, porque básicamente llegó ahí porque había trabajado directamente con Piñera, había pertenecido a la guardia de Piñera, y por tanto se entendía, y era una persona que fundamentalmente se pensaba, esto ya es una ironía, pero se pensaba podía tener un manejo comunicacional
dado que su oficio al interior de la institución estaba asociado mucho más con el tema periodístico que con el tema de seguridad, Alberto, propiamente tal, y se pensaba que él podía manejar eso. Alberto, uno se pregunta ¿cómo son las relaciones de poder dentro de Carabineros? ¿Cuál es el contrapeso, por ejemplo, del general Rosas? ¿Qué pasa con en la configuración del nuevo alto mando que tiene que proponer el propio Rosas? Entiendo que es dentro de poco. ¿Cuánto pesan los exmiembros de la institución, los generales en retiro? Porque ahí puede haber algunas claves para entender cómo funciona el poder dentro de Carabineros, que sabemos es una institución bien hermética. Bueno, evidentemente tú dices un punto que es muy importante. Los generales en retiro siguen siendo influyentes. O sea, hasta donde yo entiendo, por ejemplo, uno de los principales actores del mundo de la inteligencia Carabineros actuales tiene una relación muy importante todavía con Bruno Villalobos, por ejemplo. Una relación que como en muchas instituciones y en muchas dinámicas que cualquiera entenderá, se articula incluso que participa del equipo de fútbol que organizaba cuando era general y desde antes, y que todavía existe. Entonces, de alguna manera, esas relaciones son muy potentes. Y porque además se considera que esos generales directores anteriores, que es una cosa más o menos lógica, o sea, el recuerdo que tienen de esa época los carabineros en general es evidentemente mejor que de los actuales, por tanto consideran que, sea cierto o no, lo hacían mejor. Y en ese contexto hay un respeto entonces a los generales que van de salida. Dentro del mundo de Carabineros, por ejemplo, a Hermes Soto les parecía bien hasta que había recién asumido el cargo, y en un evento con la presidencia de la República, Sebastián Piñera pide que muevan los autos donde los habían puesto los carabineros porque no les gustaba donde estaban puestos, y el general accede a eso. Eso molestó mucho dentro de Carabineros, porque ¿qué autos eran? Se entiende que ¿la patrulla o los autos particulares? Eran los autos institucionales, era como la puesta en escena. Ya. Entonces llega y dice, no quiero que estén acá, quiero que se pongan allá y que sea de tal manera. Y eso molestó mucho porque a los carabineros les gusta la forma en que ellos hacen sus cosas. O sea, y el mensaje es incapaz de decirle que no. Exacto. Entonces, y eso dentro de Carabineros, como dignidad institucional, era muy importante. Entonces la sensación de desmoralización es muy fuerte. Además, Piñera, como por su visión de la economía, que es muy clara al respecto, establece una serie de cosas, por ejemplo, ahora que por ejemplo, que habían pagos extra por cierto tipo de procedimientos en el último tiempo. Por tanto, por ejemplo, ir a la Plaza Italia. A mí me gusta ahora este juego de los tres nombres, encuentro genial. O sea, Plaza Italia, Plaza Baqueano, Plaza Dignidad, digamos. El requerimiento era que quienes iban a trabajar allí entonces te suponía también una especie de pago, un bono, claro, un incentivo. Y por tanto, muchos carabineros, sin descansar, sin nada, iban todos los días para allá, porque efectivamente, y esto además tiene que ver con la misma crisis, muchos entienden que esto se va a acabar, que esto va a terminar en algún momento, y que ellos prefieren en ese proceso de confusión irse a retiro, y por tanto hacer acopio de recursos en este momento, bueno, puede ser una buena idea, digamos, para ver qué se hace después. Pero espérate. Tú me dices todos los días, Alberto, porque los descansos, cuando uno tiene este tipo de actividades, tienen que ver con tu capacidad de juicio a la hora de reaccionar, digamos. No es solamente que haya que descansar después de haber tenido un turno agotador. Cuando tú estás lidiando con gente que tira piedras y no descansa y estás una semana ahí,
termina, voy a poner un ejemplo drástico, pero disparando a la altura de la cabeza en lugar de disparar a la altura de los pies. Bueno, evidentemente los descansos no fueron un tema relevante para la institución durante todo este proceso. Y el autocuidado en general, porque uno en una situación así, tú dices, no solamente está el descanso, también está procurar las condiciones para que ese descanso funcione. Voy a poner un ejemplo muy simple. Si un psicólogo trabaja en un tema delicado, duro, difícil, si un psicólogo trabaja en un tema delicado, normalmente se establece como protocolo que todas las semanas tiene que ir a consulta de un colega para poder trabajar todo lo que trabajó durante esa semana para poder sacárselo. O sea, si tú estás viviendo lo que tú señalas, se requiere no solamente eso, se requiere apoyo psicológico, se requiere una institución que más o menos te dé las condiciones humanas. O sea, estamos hablando de que durante el último periodo de Carabineros hubo casos de suicidio. Estamos hablando de que un carabinero se suicidó adentro de las oficinas centrales de la institución, ahí frente a la Moneda. O sea, estamos hablando de que efectivamente las condiciones psicológicas en las que se encuentran los carabineros son completamente inadecuadas. Y donde no ha habido ningún interés por procurar esas condiciones de parte de la autoridad política, que es la que más necesita que los carabineros estén sanos, digamos, y no vayan a hacer ninguna estupidez, o sea, a ver, perdón, la reacción del carabinero que es interceptado por la PDI en las inmediaciones del domicilio de la fiscal Chong. La reacción, la única prueba que uno puede tener de que efectivamente está siguiendo a la fiscal es que efectivamente su comportamiento deja mucho que desear desde el punto de vista de tratar de esconder la situación. No se maneja en absoluto, ¿no? Entonces, objetivamente, es muy curiosa la forma en que reacciona, y revela que la institución no tiene la capacidad de responder. No tiene la capacidad de responder por lo bueno y por lo malo. ¿Me explico? O sea, aquí cuando tú cometes errores, también hay ciertas formas, hay ciertas capacidades que te van a permitir salir del error, desde las capacidades honestas hasta las deshonestas. Claro. Pero cualquiera de ellas son capacidades. En este caso, ninguna de esas capacidades existen. ¿Ya? Se opta más bien, todo parece indicar, por actitudes más bien deshonestas. ¿Ya? Pero se opta mal igual. O sea, no son operaciones que uno diga, no, esta es una operación de inteligencia, está bien hecho, funciona. Entonces, el nivel de decadencia, el nivel de agotamiento de la estructura institucional es enorme. Claro, muy bien. No queda otra, como decía, que la refundación a esta altura. Alberto Mayol, muchísimas gracias por este contacto con Radio Sonar. Que tengas una muy buena jornada. Gracias, Rafa. Gracias, Pablo, que esté muy bien. Chao, Alberto. Hasta la próxima semana.